Es el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, aquí en el Salón Nena Martínez de la Asamblea Nacional. Ahora le corresponde el turno a Virgilio Hernández, representante de Pichincha por País. Es una norma de trascendental importancia, sobre todo porque es una norma que busca regular el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a la ciudad, que tenemos, por ejemplo, a una vivienda digna. Y muchas veces ese derecho ha sido conculcado por el manejo especulativo del suelo, que ha generado inmensas ganancias económicas y también políticas. Tratemos de buscar responder a algunas de las cosas que aquí se han planteado. La primera que aquí se ha señalado es el tema de la autonomía. Y aparecería que que es un país unitario, este es un país unitario, así dice la Constitución, unitario. Parecería que la autonomía es la absoluta libertad para que puedan hacer absolutamente lo que quieran, sin sujetarse a lo que señala la propia Constitución y a lo que señala la propia ley. Veamos qué es lo que dice el COTAD, porque se acuerdan de algunos artículos del COTAD, pero se olvidan de otros. Y esa amnesia no es casual, es porque esta ley afecta intereses, y lo vamos a demostrar. ¿Qué dice el COTAD respecto de la autonomía? Que es el derecho y que la capacidad efectiva para regirse mediante normas y órganos de gobierno propio en el ejercicio de sus competencias y en su circunscripción. Estas son características importantes. Pero luego dice, su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de control en uso de sus facultades constitucionales y legales. Es decir, la autonomía, al ser un Estado unitario, tiene que circunscribirse al marco constitucional y legal. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a decir claro que aquí hay representantes de alcaldes que se creían todopoderosos y que estaban acostumbrados a poner de rodillas a los gobiernos nacionales cuando no se hacía lo que estos alcaldes mandaban. Aquí lo que se hace y lo que se evidencia en este momento, y esto también hay que decirlo con claridad, es que estaban acostumbrados a subordinar al poder público a intereses que ni siquiera son del conjunto de ciudadanos, sino de quienes hacían negocio con la acaparación y con el uso del suelo urbano. Esto dice el COTAD, no excluirá la acción de los organismos nacionales de control en uso de sus facultades constitucionales y legales. Sigamos. ¿Para qué hay la institucionalidad estatal? ¿Cuál es el objetivo último de la institucionalidad estatal? Tiene como objetivo fundamental la garantía de los derechos de los ciudadanos. Ese es el objetivo último de la institucionalidad estatal. Entonces, vale preguntarse y vale decirse, ¿a quién se acude? ¿A quién acudimos? ¿A quién acuden los ciudadanos cuando los municipios no cumplen con sus obligaciones o mal ejercen sus competencias? ¿A quién acuden los ciudadanos cuando los municipios, por ejemplo, aprueban urbanizaciones en zonas de riesgo? ¿A quién acuden los ciudadanos cuando los municipios incumplen normativas ambientales, normativas de riesgo y las normativas que están en las propias leyes? ¿A quién acuden si hay superpoderosos gobiernos autónomos que, mal entendiendo esa autonomía, no tienen que responder a ningún poder en absoluto? Esto es equivocado y es una forma inadecuada de comprender la autonomía. También la propiedad privada está garantizada. Significaría que por eso no puede existir una superintendencia de compañías. Las actividades financieras están autorizadas y protegidas por la Constitución. Significaría que están de más la superintendencia de bancos. Eso es precisamente mal entender. Y lo curioso es que ahora se hace relación a las competencias cuando esta Constitución y esta ley, efectivamente, y con esta se profundiza porque hay que entender esta ley en el marco de otras, de la Constitución, del COTAD, del Código de Planificación y Finanzas Públicas, de la Ley de Tierras, del Código Ambiental, en todo ese marco. Ahora, cuando hay cada vez más claras las competencias de cada nivel de gobierno, pero los que ahora nos dicen
que se está violentando y atropellando las competencias, son los que tenían el discurso de la autonomía al andar, pues, se hace autonomía al andar y que las competencias vamos fijando y que no importa. ¿Por qué? Porque antes del sistema de descentralización estaba pensado para que solo 2 o 3 municipios puedan tener efectivamente competencias, las competencias que además les son rentables económica y políticamente, y dejar en cambio para que el Estado sea el que desarrolle la mayor parte de las mismas. Ahora sí hay preocupación de las competencias, cuando con estas leyes lo que estamos haciendo es clarificando las competencias. Sigamos. Luego el ordenamiento territorial. También ya está establecido y esta ley lo que hace es desarrollar lo que dice el artículo 296 del COTAD. El ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional, en la interacción de planes que posibilitan la construcción de un proyecto. Eso es lo que está dando y está desarrollando esta norma. Sigamos. ¿Qué es lo que efectivamente les molesta y les pesa? Aquí hay 2 temas y vamos a decirlo con claridad. Primero, el tema de la regulación del uso del suelo y segundo, el tema de la plusvalía. ¿Por qué? Porque aquí no nos vamos a negar que han existido alcaldes, autoridades, que en asocio con el capital financiero inmobiliario han aprovechado efectivamente de su conocimiento para hacer grandes negocios, para comprar efectivamente los terrenos de expansión urbana y permitir de esa forma apropiarse dolosamente de lo que es público, utilizando incluso información inadecuada. Y con eso lo que se ha hecho es utilizar al municipio, por ejemplo, para el cambio de zonificación. Y con el cambio de zonificación, ¿quién se beneficia? No necesariamente la ciudadanía, sino aquellos que tuvieron información privilegiada y que construyeron grandes urbanizaciones. Eso es lo que ha pasado aquí. O también se aprovecha efectivamente de este conocimiento, se compra terrenos, y ese es uno de los elementos que hay que aumentar en la ley, compañero presidente, establecer un mecanismo de regulación para que las zonas de expansión urbana no puedan subir su valor, sino más allá de la inflación, para evitar que se hagan manejos dolosos. Este es un elemento central. Y entonces, como el suelo ha generado grandes riquezas, como el suelo ha permitido la apropiación de lo público, como el suelo ha permitido que a través de los municipios se pueda atender intereses particulares del capital inmobiliario, que se lo pretenda regular ahora, obviamente que es motivo de preocupación. Y ahí se desconocen lo que dice el artículo 260, porque hay que leerlo en su integralidad, pues. Habla de la gestión, en la prestación de servicios, pero también en actividades de colaboración y complementariedad. Es la única forma que se puede entender las competencias, cuando se piensa en un modelo de país, no cuando se piensa que solo las zonas ricas puedan tener cada vez más autonomía sin pensar en un modelo global. Eso es lo que pasa. Veamos. Esto es importante, porque aquí está la concepción de cómo entendemos el ordenamiento territorial. Veamos la última parte. Dice, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Para eso está el Estado. Pero aquí lo que pasa, que ya por límites conceptuales dejan de ver que el Estado, y esto es una de nuestros atributos, el Estado no solo regula, no solo planifica, el Estado redistribuye. Y hasta ahora la tierra ha sido un mecanismo de apropiación de ciertos grupos de poder, y con esta norma estamos posibilitando su democratización. Y eso es efectivamente lo que les molesta. Vamos más allá. Es otro de los elementos, compañero presidente, que hace falta desarrollar. Vean lo que dice la ley. La ley. Esto es una muestra de cómo se han manejado ciertos municipios. Si quien alega ser el propietario del inmueble que pretende regularizarse lo hubiere lotizado contraviniendo disposiciones legales, ordenanzas o normas, no tendrá derecho a pago alguno. Eso aprobamos nosotros aquí, en esta asamblea. Cuando hay vinculación con los intereses del capital inmobiliario, se desconocen las necesidades
de cientos, de miles de personas que viven en asentamientos humanos. Miren lo que se pone en la ordenanza, la siguiente. Miren lo que se pone en la ordenanza aquí en Quito, con lo que se pretende, que por iniciativa ciudadana se presentó y sin embargo la cambiaron en el municipio de Quito. Pago por compensación. Si quien alega ser el propietario del inmueble que pretende regularizarse lo hubiera notizado contraviniendo disposiciones legales, ordenanzas o normas, la Agencia Metropolitana de Control aplicará la sanción pecuniaria. Mientras la ley dice que no tienen derecho al pago alguno, aquí le establecen una multa. Esto es lo que ha pasado. Así se ha manejado efectivamente cuando se intenta que los municipios sean un trampolín político. No se piensa en la gente, no se piensa en resolver los problemas de la gente, no se piensa en los ciudadanos y en la necesidad de los ciudadanos para poder también para poder plantear la defensa de sus derechos, sino básicamente en utilizar ese poder político en desmedro de los intereses del país, de intereses de la nación. Siguiente. Ventajosamente, y esto solo es una cuña para concluir, el pueblo sí se debe dar cuenta. Ya está en Quito, ahí está en Quito. Así empezó el alcalde, así está ahora, en un año. Todo en picada. Esto es importante que tengamos presente, porque los municipios, todos los niveles de gobierno tienen que sujetarse a la Constitución y la ley. Pero por encima de todo tenemos que pensar en lo que es un derecho constitucional, el derecho al buen vivir, el derecho a la ciudad, el derecho a tener hábitats saludables y sobre todo a que todos podamos efectivamente disfrutar democráticamente del uso del suelo. Eso se pretende con esta ley. Tengo otras observaciones que las enviaré por escrito. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Fue la participación